iniciar grabación, por lo tanto ustedes se quedan con la clase allí. Por cierto, ya subí mi PowerPoint, así que ustedes se lo pueden descargar también con total libertad, ¿ya? Bien, comenzamos la clase, ¿ya? Hay bastante por hablar. Por favor, confirmen que estén viendo el PowerPoint y que me escuchen bien. Cualquiera, ayuden. Sí, doctor. Perfecto, gracias. Confirmo. Excelente. Bien, entonces estamos conectados. Vamos. El estudio va a ser segmentario, es decir, vamos a hablar de los diferentes segmentos, empezando por el esófago y terminando en ano. Y vamos a ver las enfermedades más frecuentes desde el punto de vista anatomopatológico, ¿ya? Es decir, definición, etiología, patogenia, cuadro clínico, macro, micro, etcétera, ¿no? Recuerden que el esófago es un órgano muy complejo. Si bien es cierto, es solo un tubo muscular para llevar la comida de la boca al estómago, tiene un espacio en el cuello, otro tanto en el tórax y otro tanto en el abdomen. Tiene 3 porciones. Tiene relaciones anatómicas muy importantes con estructuras vitales como tráquea, bronquios, el callado aórtico, etc. Los nervios vagos, y atraviesa un músculo más grande que tenemos tabicado, que es el diafragma, para desembocar luego de 1 o 2 centímetros en el cardias, en el estómago, ¿no? Así que tiene relaciones anatómicas muy, muy complejas. Desde el punto de vista congénito, las alteraciones del esófago, las más frecuentes, son esas 3 que ven. La estenosis, que significa disminución de la luz. No es que está cerrada, está disminuida la luz nada más, está estrecha. La heterotopía, que significa que hay tejido extraño en el esófago. Miren, puede haber tejido del estómago, desde tejido del páncreas, tejido del endometrio, incluso en el esófago. Tenemos también las famosas combinaciones de fístula entre tráquea y esófago combinadas con atresia. Eso lo veremos en un cuadrito a continuación, ¿ya? Miren, aquí están los 5 tipos de fístulas traqueoesofágicas combinadas con atresia. Como ejemplo le he dejado aquí estenosis a la derecha. No es un tipo de fístula, por si acaso, es solo un ejemplo, una figura, para que vean lo que la estenosis es. Es decir, la luz es así de gruesa y ahora aquí se achica un poquito, pero existe luz, continuidad. La atresia es esto, donde el esófago termina en fondo de saco ciego, no hay una parte de esófago y por acá empieza de nuevo. O sea, falta un pedazo de esófago. Así se conceptúa atresia, la ausencia de luz. Y las fístulas son las comunicaciones anormales entre 2 vísceras huecas o entre una víscera hueca y la superficie corporal. Aquí hay una fístula, acá hay otra y aquí hay otra. Y aquí hay otra. ¿Ven? Por eso a todas se les ha ido bajo este título de fístulas traqueoesofágicas combinadas con atresia. Y son interesantes porque miren los porcentajes. La tipo 3 es la más frecuente. Las preguntas podrían venir de cualquiera de ellas. Ustedes se las deben saber y son bien fáciles. Miren, atresia, aquí, y fístula, A y F, ¿cierto? A y F. A de atresia, F de fístula. La tipo 1 y la tipo 5 se parecen en algo. En la tipo 1 existe la A, atresia, pero no hay fístula. O sea, hay A y no hay F. En el tipo 5 es al revés. Hay fístula y no hay atresia. Lo que hay es estenosis. Un ratito, me está llamando la decana. Doctora Van Doren, ¿cómo le va? Estoy en clases. Mi nombre, Eugenio Américo, tengo 2 nombres. Ya, ok. Ya, mil disculpas. Le decía de que en el tipo 1 existe la A y no existe la F, como mnemotecnia, ¿no? O sea, hay atresia y no hay fístula. En el tipo 5 existe la F, aquí está, y no existe la A. O sea, no hay atresia. ¿Qué cosa hay? Miren, estenosis. ¿Ya? Hay estenosis. Y las que quedan en el centro, 2, 3 y 4, son más fáciles todavía. En estos casos, 2, 3 y 4, todas tienen atresia y todas tienen fístula. La diferencia es la ubicación. Miren, si decimos
que este es el esófago superior y este es el esófago inferior, y lo aplicamos acá, decimos, en el tipo 2, la fístula es entre tráquea y esófago superior. En el tipo 3, la fístula es entre tráquea y esófago inferior. Y en el tipo 4, hay dos fístulas, con el esófago superior y con el esófago inferior. ¿Ven? ¿Les quedó claro? Sencillo, ¿no? 1, hay A, no hay F. 5, hay F, no hay A. ¿Qué cosa hay A en lugar de A? E, estenosis. 2, 3 y 4 tienen todo, pero solo cambia la ubicación de la fístula. Primero arriba, después abajo, y después arriba y abajo. Facilísimo en realidad, sí, sí, muy fácil. Y fácil de aprenderse. La tipo 3 es esta, con la fístula al esófago inferior. He dado la vuelta a la foto, es la misma foto, miren, es la misma foto, solo que está invertida en espejo, para que comparen este cuadrito con esto de acá. Y se ve igualito, miren. Este es el esófago superior y termina en fondo esacociego. Este es el esófago superior. Este es el esófago inferior, este es el esófago inferior. Esta es la tráquea, esta es la tráquea. ¿Y la fístula dónde está? Aquí. Entonces, ¿hay atresia? Sí. ¿Hay fístula? Sí, con el esófago inferior. Ah, tipo 3. Porque con el superior es tipo 2. Y cuando es arriba y abajo es tipo 4. ¿Se acuerdan? Bien. Los problemas motores del esófago, el más importante de todos es la acalasia. Este concepto es muy importante y se va a repetir en colon, imagínense, en colon, con un solo que va a cambiar de nombre, ¿ya? Ahí se llamará enfermedad Hirschsprung, acá se llama acalasia. ¿Qué significa? En pocas palabras, que en el tercio distal del esófago no existe el plexo mesenterico de Auerbach, esas neuronas que están entre la capa circular interna y longitudinal externa, no están, se pierden. Como resultado, en el tercio inferior del esófago, esa pared muscular se contrae, se cierra como un esfínter cerrado, ¿no? Valga la redundancia, un esfínter cerrado. Al cerrarse el esófago inferior, el alimento que viene desde la boca no puede pasar al estómago, o lo hace con dificultad, al inicio ya no puede pasar. Y el esófago se convierte en un órgano de almacén, lo cual es errado, ya que el esófago es un órgano de paso. Vean cómo no se puede relajar y abrir el cardias, porque está justo en relación al esófago inferior. El paciente tiene dificultad para comer, para deglutir, porque su esófago está lleno. Imagínense eso tan feo que debe ser, ¿no? Como se llena el esófago y se puede regresar la comida a la aspiratoria, eso se llama aspiración o broncoaspiración, como quieran llamarlo. Y el esófago, que es pequeño y siempre está vacío, solo el bolo alimenticio pasa y ya, y se vacía de nuevo, el esófago se convierte en un órgano de almacén y se llama megaesófago porque es un esófago grande. Eso es lo que se ve en la macroscopía, y en la microscopía ya saben lo que se ve, es lo mismo, ¿no? La ausencia, la ausencia. Acá tienen el esófago con medio radiológico. Miren, el material de contraste se acumuló abajo, y acá está la imagen muy en punta de lápiz o en pico de ave, así se llama, característica de la acalasia. Esa imagen es muy característica, esa imagen radiológica es característica de la acalasia. Y miren el esófago, ancho, ¿no? El esófago nunca es así. Este es un caso que me tocó procesar en mi hospital ya hace varios años, en 2005 creo que dice acá. Bueno, acá está, este es el estómago, está cortado justo la mitad todo, y este es el esófago, una mitad y esta es la otra mitad. Miren cuán dilatado está. Y miren qué pasa abajo, cuando desemboca en el estómago, es como un embudo, ¿ven? Bien chiquita la luz. Y miren la pared, bien gruesa, ya, bien gruesa. Típico de lesión de la acalasia. Y en esta pared muscular, cuando buscamos los cortes histológicos, encontramos la ausencia de estas células, que son del plexo mesenterico de Auerbach. Acá simplemente no se ven, no se encuentran. Están completamente ausentes. Otra lesión interesantísima es la hernia hiatal. La hernia se define, en general, la hernia es la salida parcial o total de una víscera fuera de la cavidad que normalmente le aloja a través de un punto débil de la pared.
Esta definición que le acabo de dar se aplica a cualquier tipo de hernia, cerebral, cerebelosa, del gancho del hipocampo, de las amígdalas cerebelosas, hernia umbilical, hernia inguinal, hernia diafragmática, a cualquiera, absolutamente. Y se llama hiatal porque la hernia ocurre a través del hiato. El hiato es un agujero en el diafragma, el cual tiene 3, uno de ellos para el esófago, porque estamos en el esófago, ¿no es cierto? Y esta es la definición, la salida del estómago a través del hiato diafragmático, de ahí se llama hernia hiatal. Y hay 2 formas, que vamos a verlas en la figurita, que es mucho más didáctico. Esto de acá que estoy mostrando representa el diafragma, y el hueco que queda en medio al hiato diafragmático. A través del esófago debería llegar hasta aquí, y de aquí para abajo, incluso un poquito más abajo, ¿no es cierto? Y de aquí para abajo estaría el estómago. Como ven, la unión está acá arriba. Es como si al esófago lo hubieran jalado hacia arriba, se hubieran traccionado. Por eso le llaman por deslizamiento, como si lo hubieran deslizado, o axial, porque ocurre en el mismo eje. Axis significa eje. Observen que una parte del estómago ha subido al tórax y que la unión cardioesofágica o esófago gástrica, como quieran llamarla, también subió. ¿Qué pasa en la hernia, en el otro tipo de hernia hiatal? Acá está el diafragma, ¿ven? Pero aquí sí está la unión esofagogástrica. La unión esofagogástrica está en su sitio. Lo que se hernia es parte del fondo gástrico a través de este agujero ancho y se hernia. Como esta hernia queda al costado del esófago, se llama paraesofágica, paralela al esófago. O por rodamiento, es como si esta porción del fondo se hubiera rodado, escurrido a través del agujero. En ambos hay una porción del estómago en el tórax, pero aquí la unión esofagogástrica está arriba y acá se mantiene en su lugar. ¿Ok? Es una diferencia importante. Este tipo axial o deslizamiento representa el 95% de las hernias hiatales y la otra solo el 5% restante. A colores, es un éter, acá está el diafragma, miren, y esto que ven es estómago, y esto que ven también es estómago. Y esta es la línea dentada, es decir, la unión esófago-gástrica. Y esta unión normalmente está aquí, a este nivel, en el hiato. Pero ahora ascendió con una parte del estómago en el mismo, que por eso se llama axial, o por deslizamiento. En cambio, miren la otra. Acá está el diafragma, aquí está el diafragma. Este es esófago, este es estómago. Miren la línea dentada, ¿dónde está? En su sitio correcto. No sube, como acá. Lo que sube es una parte del fondo gástrico a través del agujero. Y ahí está. Por rodamiento también se llama. 5% esta, 95% esta. El divertículo es una evaginación en la pared de un órgano hueco. O como dice acá también, una dilatación en forma de saco. En este caso del esófago. Hay divertículos en varios sitios. Es decir, aquí viene la pared del esófago, aquí se evagina, o sea, hacia afuera, vuelve a su lugar y continúa el trayecto de la pared del esófago. Aquí queda una especie de bolsillo, una especie de prolongación externa de la luz del esófago hasta acá. Se proyecta hacia ahí. Como comprenderán, el alimento podría introducirse ahí, ¿no es cierto? Porque viene comida y se puede meter ahí. Ahora, estos divertículos son de dos tipos, con patogenias distintas. Pueden ser por pulsión o por tracción. Pulsión es empujar, tracción es jalar, y no es lo mismo. Una cosa es empujar y otra cosa es jalar. Empujan a una persona, la tiran por ahí. Otra cosa es jalar, traerla hacia ustedes, ¿no? Los primeros, los de pulsión, son más frecuentes en el tercio superior del esófago, y el clásico divertículo de pulsión es el divertículo de Zenker, aquí está, que es de pulsión y ocurre en la parte más alta del esófago, ¿ya? Como dice ahí, por alteración de la zona del músculo cricofaríngeo. Es clásico ese divertículo.
En cambio, en los dos, ese es en el tercio superior, en los dos tercios inferiores, o sea, en el resto del esófago, los divertículos son por tracción. ¿Qué significa tracción? Que lo jala. ¿Quién lo jala? Lo más frecuente es que recuerden que aquí está el pulmón, ¿no es cierto? El pulmón y el otro pulmón. Y aquí está su hilio pulmonar, logró con ganglios linfáticos ahí. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, tuberculosis y tiene sus ganglios infectados por tuberculosis, cuando pulsa, se forma fibrosis y la fibrosis puede jalar la pared del esófago y causar un divertículo por tracción. ¿Sí? Por tracción. Aquí ven el material de contraste almacenado en la bolsa, que es el divertículo de Zenker, en vista frontal, y acá está en vista lateral, ahí está el divertículo también. Acá tienen un divertículo de Zenker extraído ya del paciente. Como ven, está conteniendo material alimentario que el paciente ha deglutido y parte de ese alimento se ha ido al divertículo. Ustedes pueden deducir los síntomas de este paciente. Sensación de bulto en el cuello, puede tener mal aliento, halitosis se llama eso, puede tener dolor, puede tener sensación de ahogo, puede tener hemorragias, inflamaciones en esa zona, etc. El tratamiento es quirúrgico, hay que sacarlo. Esta entidad llamada síndrome de Mallory-Weiss, ahora le llaman mejor laceración esófago-gástrica porque lo define mejor, ¿no? ¿Qué cosa significa? Laceración, rajaduras, grietas. Este es el esófago, este es el estómago. ¿Dónde ocurre? En la unión, aquí. En la unión entre esófago y estómago. Aquí pueden ocurrir esas grietas o rajaduras o fisuras y causar un cuadro clínico muy severo. La causa más frecuente son los vómitos. En pacientes alcohólicos generalmente. Hay gente que está ebria y para seguir tomando se van al baño, vomitan un rato y regresan a seguir tomando, ¿no? Algunos de ustedes hasta lo habrá hecho. Ya me contaron ya, yo sé quiénes son. Y los vómitos en general pueden causar, como la salida del contenido gástrico es violenta a través de este espacio, de este cardia, puede causar esas rajaduras, ¿ya? La hernia hiatal que hemos estudiado también predispone a síndrome de Mallory-Weiss. Observen que de las hemorragias digestivas altas, el síndrome de Mallory-Weiss representa hasta un 5%. Cuando este paciente sufre la grieta, la fisura de su unión esófago-gástrica, va a haber un dolor intenso en la zona precordial, ¿no? Como si fuera un infarto. De hecho, muchos se confunden con un infarto. Sin embargo, como suele haber una hemorragia siempre, que sale por el esófago hacia la boca, ya eso indica que el origen no es cardíaco, sino que es activo, ¿ya? En los casos intensos, donde el paciente sigue vomitando, a veces pacientes con cáncer que están en quimioterapia, por ejemplo, puede haber perforación de estas, o sea, se rompe del todo la pared y hay una perforación que puede ser grave. Acá ven una vista endoscópica, adentro del esófago, aquí está el cardias, aquí está la fisura y aquí está la hemorragia. Se rompió acá y estamos mirando desde acá, ¿no? Desde acá. Este paciente tuvo peor suerte, se murió. Esto es blanquecino, es el esófago, esto de acá es estómago, y acá está la fisura, y aquí está el vaso que sangraba. Un vaso grande, no hubo forma de parar el sangrado, el paciente murió desangrado. Las varices esofágicas son lo que ustedes sospechan. Varices son las dilataciones patológicas y permanentes de las venas, de cualquier vena. En este caso, de las venas esofágicas. Ahí está la definición. La causa o etiopatogenia es la circulación vicariante. ¿Qué significa esto en cirrosis? Vamos a ver. En la cirrosis, que representa 2 de cada 3 casos de varices esofágicas, el hígado se fibrosa. Es una cicatriz, todo. Entonces, la sangre que va de la vena esplénica, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, se juntan para formar la vena porta, y la sangre no puede pasar por aquí, porque está fibrosada el hígado.
Debería pasar por aquí, entrar los lobulillos, qué sé yo, filtrarse, formar la vena suprahepática, desembocar en la cava inferior y llegar a la aurícula derecha. Eso es lo normal. Pero como está cicatrizado, la sangre no pasa. ¿Qué ocurre? Se da la vuelta, invierte el flujo en la vena esplénica y llega al hilio del vaso. Vamos a sacar el hilio del vaso. Del hilio del vaso pasa a las venas gástricas, o sea, las del fondo gástrico. De ahí pasa la sangre a las venas del esófago, causando las varices. De allí drenan en las venas ácigos, después drenan en la vena cava superior y llegan a la aurícula derecha. O sea, llegan al mismo sitio. Pero el problema serio es que la sangre que no pasa por el hígado no puede dejar ahí los nutrientes, no puede dejar ahí las sustancias para metabolizar, no puede dejar las sustancias tóxicas para que limpie la sangre, y se va con todo, cargada con todo lo bueno y malo, al corazón, y de ahí irá a los pulmones, y irá a repartirse a cualquier parte del cuerpo. Es un problema muy serio que veremos más adelante. A esto le llaman circulación vicariante, es decir, formarse un puente, un bypass por otro sitio, buscar otro camino para llegar al mismo lugar. Por eso ustedes vieron acá circulación vicariante. Eso significa circulación vicariante. La mayoría de los casos son por cirrosis, pero también hay por otras causas. Trombosis de la porta, síndrome Budd-Chiari. Se puede romper las varices y puede sangrar brutalmente y el paciente se muere, 40% de los pacientes se mueren en el primer episodio de sangrado por varices. Miren, es bien alta la mortalidad. Porque miren, esta es una vista endoscópica. Estas son venas esofágicas dilatadas. Y si estas venas se rompen y están dentro del esófago, pues ¿quién para el sangrado? No hay forma de hacer presión, ¿no? El esófago de Barrett es otro concepto que ustedes deben tener bien claro, porque el concepto es bien simple, ¿ya? Pero predispone a cosas muy malas. Es la metaplasia, es decir, la aparición de células extrañas en el esófago, de preferencia en el esófago distal. Aquí está la definición. ¿Cuál es el epitelio? El epitelio normal es escamoso, pero en lugar de él aparece este epitelio columnar o también llamado glandular. Este epitelio reemplaza al escamoso. Macroscópicamente, el esófago normal, ojo, el normal, es de color blanquecino y está revestido por epitelio escamoso. ¿Ya? Cuando ese epitelio escamoso es reemplazado por epitelio columnar o glandular, es decir, glándulas, el epitelio se pone rojizo. ¿Ya? Todo en el tercio inferior. Cuando sacan una biopsia del esófago afectado, en lugar de que yo encuentre epitelio escamoso, encuentro glándulas de tipo gástrico. ¿Cuál es el problema? Es un epitelio metaplásico, inestable, suele empezar un proceso de displasia, leve, moderada, severa, luego adenocarcinoma in situ y finalmente adenocarcinoma infiltrante. En otras palabras, tener el esófago de Barrett nos da una gran posibilidad de que en unos años tengamos un adenocarcinoma del esófago. Miren el esquema. Así es el epitelio escamoso normal del esófago, policertificado, plano, no queratinizado. En este punto cambia y aparecen células caliciformes, aparecen glándulas, ¿ven? Glándulas que van empezando, como dice acá, una displasia de bajo grado, luego una displasia de alto grado y luego un adenocarcinoma invasivo. Así de mal es tener un esófago de Barrett. No digo que todos hagan esta transformación, no, todos no la van a hacer, pero sí una gran mayoría. Acá tenemos una vista endoscópica en donde vemos en el tercio inferior, miren, la mucosa roja. La mucosa debe ser así, pero ahora la vemos rojiza, como si fuera estómago. Aquí hay glándulas y debería haber epitelio escamoso, como acá, pero no, ha sido reemplazado. En esta vista tenemos la unión esófago-gástrica aquí, y acá la unión que debería estar, está acá, miren, arriba está, en pleno esófago, debería estar más abajo. Este es un caso en el hospital hace bastante tiempo ya. Este es el esófago, aquí empieza el estómago, y miren, la unión está aquí,
a la mitad del esófago. Mayor aumento, aquí está la unión, ¿ya? A la mitad del esófago. Terrible, ¿no? Esófago de Barrett, con displasia. Miren, igualito que la foto prácticamente, acá tienen el epitelio escamoso. Así debería ser el esófago todito. Pero si en lugar de esto encuentro estas glándulas de acá, tengo un esófago de Barrett. Y estas glándulas van a ir caminando hacia la, como dice acá, displasia de bajo grado, displasia de alto grado, y luego carcinoma, adenocarcinoma. Mucho más frecuente que lo anterior es la esofagitis, es decir, la inflamación del esófago. Puede ser aguda o crónica, ya eso lo saben, las inflamaciones son así, agudas o crónicas. La primera, la que da más molestias, es usualmente de causa química. Frecuentes son los intentos de suicidio con sustancias cáusticas, ¿no? La otra forma aguda rápida es la infecciosa, por gérmenes. En ambos casos, la forma aguda siempre tiene erosión y ulceración. Erosión significa que el epitelio se ha perdido. Entonces el paciente tiene varios cambios, varias opciones de que sangre a lo largo de esa zona sin epitelio. Los vasos se exponen y hay sangrado. Y eso es muy sintomatológico. El paciente tiene sangrado a través de la boca. Pero más frecuente que la aguda es la esofagitis crónica. Es probable que ustedes tengan y no lo sepan. Se ve en pacientes, en personas que tienen reflujo del esófago al estómago, reflujo gastroesofágico. En personas con cáncer que reciben radioterapia, en personas fumadoras, personas que están usando sonda, por ejemplo, ahora todos los pacientes que están en UCI por COVID o por lo que tienen sonda siempre, nasogástrica, por ejemplo. O miren, lo más frecuente, ahora que viene el frío, comer alimentos muy calientes también nos da una esofagitis crónica. Si además les encanta el chocolate, mucha grasa y el tabaco, esos tres componentes le bajan el tono del músculo cardial y se regresa el ácido del estómago al esófago, causando la esofagitis. Se ve como erosivas, congestivas, ulceradas. La histología, estos nombrecitos no se los aprendan, no quiero complicarles la vida. Y se complica, eso sí, con esófago de Barrett, y por supuesto ya saben que el esófago va a la displasia y este puede ir al cáncer. Miren la imagen. En estas zonas, parecido al esófago de Barrett, se ve rojizo, pero si ven, se dan cuenta, hay rojo, blanco, rojo, o sea, está en parche, a diferencia del Barrett, que es homogéneo. Y aquí la mucosa sigue siendo epitelio escamoso, solo que está con células inflamatorias, ¿ya? Por eso se ve rojo. Así. Estos eran los nombrecitos que no quería que se aprendan. Acantosis, papilomatosis, linfocitosis, etc. ¿ya? No es necesario que se lo aprendan, digo, los nombrecitos, pero quiero que sepan que el epitelio está así, lleno de linfocitos. En general, vamos a ver que todas las neoplasias del tubo digestivo, las más frecuentes, porque hay muchísimas, siempre van a ser de dos tipos, benignas o malignas. Y en cada grupo va a haber epitelial o mesenquimal, es decir, benigna epitelial, benigna mesenquimal, maligna epitelial, maligna mesenquimal. Los mesenquimales nunca los vamos a tocar porque son infinidad de neoplasias, son extremadamente raras y cada una es distinta, ¿no? Me pasaría toda la clase hablando de solo de las mesenquimales. Así que esas no se tocan. Las epiteliales sí, porque son propias del epitelio esofágico. Entonces, la neoplasia benigna epitelial más frecuente del esófago se llama papiloma. Papiloma escamoso o papiloma esofágico, como quiera. Vamos a verlo. Esta es una vista endoscópica y ahí tienen una especie de copa de árbol, igualito que la copa de un árbol. Y eso es un papiloma. Y el nombre debe su origen a que forma papilas, como dedos, igual que lo que causa el papiloma virus humano. De hecho, se ha demostrado que estas lesiones, en un gran número de casos, tienen incorporado el papiloma virus humano, ¿ya? Obviamente el contacto es sexual, pero en este caso aplicado a la zona digestiva, ¿no? Ya ustedes imagínense cómo, ¿eh?
La histología es muy sencilla, es como un arbolito, ¿ya? Engrosamiento del epitelio, etcétera. Y ese es trabajo del patólogo, ¿ya? Esta lesión es benigna, nace del mismo epitelio escamoso, asociado al PBH, al papilomavirus humano. Y el tratamiento es sacarlo. El gastroenterólogo con su endoscopio lo saca, lo corta y lo saca. Y claro, lo malo es que suele ser multifocal, ¿no? Lo sacan ahora y en un par de años hay otro sitio y así, ¿no? Las neoplasias malignas, ya les dije que las mesenquimales no las tocamos. Las malignas epiteliales son dos, y esas tienen que saberlas las dos. El carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. El primero, el escamoso, tiene sentido. Es el epitelio propio del esófago. Tener una neoplasia maligna del epitelio del esófago es lo usual. Afecta usualmente a gente mayor de 50 años y más varones que mujeres. Por cada mujer hay entre 2 a 20 varones, dice. Como ahora la mujer está fumando más, esta estadística está cambiando, esta relación está cambiando. El cáncer etopatogénicamente siempre es multifactorial, ¿ya? No hay una sola razón, pero está relacionado al consumo de nitritos, por ejemplo, es decir, comer carnes cocidas a fuego directo, las parrilladas, ¿no? Pollo a la brasa. Comer mucha grasa, comer poca fibra, tomar mucho alcohol, fumar, tener cicatrices en el esófago, por ejemplo, luego de un intento de suicidio, por tomar alguna sustancia mala, cáustica, o también han relacionado que un déficit de zinc predispone al carcinoma escamoso. Si nosotros tenemos un tumor en el esófago, tendremos dificultad para deglutir, ahí está el nombre, tendremos sangrado, tendremos comunicaciones anormales, ya saben qué es eso, tendremos ausencia de hambre, se nos va el hambre, y tendremos pérdida severa del peso, adelgazamiento extremo, eso se llama caquexia. Estas neoplasias se ubican más frecuentemente en el tercio medio, la mitad de los casos. Es fácil, medio con medio. En el tercio inferior un 30% y en el tercio superior un 20%. Ya. No está en cualquier sitio. La macroscopía me dice que puede ser como un pólipo en casi 2 de 3 casos, como una úlcera en un cuarto de casos y el resto como una lesión plana, que ni se eleva ni se deprime. Y la histología me dice que son células escamosas malignas o anaplásicas, son sinónimos. Miren acá, este es el estómago, acá tienen el esófago y aquí empieza la lesión. Una lesión grande, amplia, cerrada, compromete toda la circunferencia, engruesa la pared, tiene hemorragia, sangrado, es de consistencia dura, igual que este otro de acá. Miren, bien distorsionada la mucosa, miren, hay una úlcera, acá está el centro de la úlcera, acá están los bordes elevados, son bordes irregulares, engrosados, etc. Histológicamente, este es un epitelio escamoso normal y este de acá ya es la infiltración, ya es maligno y comienza a echar raíces, ¿ya? Así se comporta. Igual se ve acá, se echa raíces, a infiltrar y a veces ya ni se reconoce bien qué tipo de célula es. Puede ser desde bien diferenciado como este hasta indiferenciado como este. Y esta es la otra neoplasia que tiene algo de raro. Se llama adenocarcinoma. Y la pregunta es, ¿por qué hay adeno glándula? ¿Por qué hay un carcinoma de glándulas en el esófago si en el esófago no hay glándulas? Bueno, pues la explicación es la que les di hace un rato. Previo esófago de Barrett. Lleva una displasia progresiva y termina en un adenocarcinoma. El cuadro clínico es parecido. Si tienes un tumor, también tienes disfagia, fístula, hemorragia, anorexia, caquexia, ¿no es cierto? Es igualito. La ubicación cambia. Ya no es como era el carcinoma escamoso, ahora va a ser, casi todos los casos son en tercio inferior. ¿Por qué? Porque en el tercio inferior estaba el de Barrett. Macroscópicamente es muy parecido, histológicamente cambia completamente. Son glándulas malignas. Esta es la macroscopía, miren la pared gruesa del esófago, este es el estómago, los bordes irregulares de este cáncer, la pared gruesa en el otro lado, los bordes irregulares del cáncer.
¿En qué zona? En el tercio inferior, típica ubicación de un Barrett previo, esófago de Barrett antes. Y la histología es así, glándulas, ¿ve? Glándulas con luces, células malignas que delimitan la glándula, y luces irregulares, porque son glándulas malignas. De ahí el nombre de adenocarcinoma. Por cierto, el adenocarcinoma es más agresivo que el carcinoma escamoso. Avanzamos, estómago. También hay una hernia, pero se llama diafragmática, porque es a través del diafragma. En los niños es de causa congénita, generalmente en los recién nacidos, y en los adultos puede ser de causa traumática, es decir, un balazo, un choque, un traumatismo, un cuchillazo, qué sé yo. La idea es que vísceras del estómago, que está en el abdomen, se mete al tórax a través de un agujero. La razón embriológica es el agujero de Bosch-Dalek, que no se cerró adecuadamente. Observen este esquema, acá está el diafragma en la pinza del medio, este es el estómago, y miren, acá está el agujero de Bosch-Dalek. A través de esto se puede ir parte del estómago hacia arriba. Sacando todas las vísceras, que es el diafragma completito del recién nacido, y ahí está el agujero de Bosch-Dalek. Así nació, pues, ni modo. Así estaba dentro del útero. Acá está el esquema, agujero de Bosch-Dalek. Otro problema congénito es la estenosis pilórica, que es lo que su nombre dice. Es decir, el píloro, que es un músculo liso, que está al terminar el estómago, píloro, cardias píloro, tiene el músculo liso hipertrófico e hiperplásico, que es lo que están viendo aquí en este patogenia. Hiperplásico es aumento de células, hipertrófico aumento del tamaño de células. Es frecuente en estas entidades que ustedes conocen muy bien, y el paciente, como tiene el esfínter pilórico cerrado prácticamente, nace, lacta un poco de leche de la madre, y la leche llega al esófago, pasa al estómago, y ahí se acumula un rato. Y cuando el estómago quiere pasar la leche hacia el duodeno, no puede. No puede porque está cerrado el píloro. Entonces la leche sale en forma de vómitos. El paciente vomita. Son vómitos con mucha fuerza, le llaman vómitos en proyectil. En cada vómito pierde ácido del estómago. Por eso el niño se va pasando poco a poco a una alcalosis metabólica, que es algo grave en un recién nacido. Bueno, llaman al cirujano pediatra si es que tienen en el hospital, y ese soluciona el problema en forma rápida. Opera al niño, hace un corte especial, él sabe cómo, en el píloro, cierra lo que tiene que cerrar y ya está. En la histología encuentro lo mismo, pues no voy a encontrar otra cosa, ¿no? Hipertrofia del músculo liso. Y en un adulto también puede tener estenosis pilórica, pero va a ser por una úlcera que ha cicatrizado mal, o un cáncer en esa zona, ¿no? Que cierra el píloro. Esto es bien frecuente, la gastritis, la inflamación del estómago. La inflamación del estómago puede ser aguda o crónica, como todas las inflamaciones, ¿no? Igual, la gastritis aguda tiene erosión. La erosión es decir, una pérdida focal de la mucosa, y a través de ella puede haber sangrado, hemorragia, necrosis. Y como toda inflamación aguda, van a haber polimorfonucleares. Recordar que una erosión es una solución de continuidad que no sobrepasa la muscular y es decir, que solo afecta a la mucosa. Si pasa la muscular, ya llegó a la submucosa, y en ese momento la lesión se llama úlcera, ya no se llama erosión, ¿ya? Son distintas. La causa de gastritis son múltiples. El consumo de fármacos como aspirina, como antiinflamatorios no esteroides, el consumo de alcohol, de tabaco, tratamiento para cáncer, infecciones, etc. Incluso se habla de las úlceras o gastritis de estrés, la de Cushing o la de Curling. La primera es por traumatismos encefalocranianos, la segunda es por grandes quemaduras. El estómago con gastritis aguda va a estar de color rojo, con muchas erosiones y sangra.
la mucosa se sale a pedazos, por eso se dice que es friable, porque hay mucha inflamación con polimorfo nuclear. Y a la histología eso es lo que se ve: hay edema, los polimorfos, sangrado y el daño del epitelio. O sea, no hay nada nuevo. Miren ese estómago, por ejemplo. Todo lo que ven es un estómago abierto con muchos puntos de sangrado, mucosa roja, a veces negra, y cada punto de sangrado suma. Por eso los pacientes sangran mucho. Este paciente se ha muerto, por eso le están viendo su estómago ahí. Esto es sangrado. Este es un esquema para recordarles lo que es una erosión y una úlcera. Miren, esta es la muscularis mucosae, la que estoy siguiendo, y sigue justo por el borde. Si esta solución, si esta falta de mucosa se hace más profunda y rompe la muscularis mucosae, ya cae en la submucosa, ¿no es cierto? En el momento que la pasa, la muscularis mucosae ya no se llama erosión, se llama úlcera. Y esa es otra enfermedad que veremos a continuación, ¿ya? La gastritis también puede ser crónica. La tenemos de varios tipos. Cuando es de causa inmunológica, es decir, las células parietales del fondo y cuerpo gástrico son blancos del sistema inmunológico. Se le llama de tipo A porque generan anticuerpos. En ese caso, la zona del estómago afectada va a ser el cuerpo gástrico y el fondo gástrico. Tenemos también gastritis crónica de causa infecciosa, y en ese caso es por bacteria, por eso se llama tipo B. La bacteria más frecuente ustedes ya la conocen, el Helicobacter pylori. Y eso afecta antro y píloro. Miren, diferentes en territorio. Y también tenemos la de reflujo, que afecta a cualquier sitio. ¿Reflujo de dónde? Del duodeno. Un reflujo duodeno gástrico. Ese reflujo causa gastritis crónica multifocal, o sea, afecta cuerpo, fondo, antro, píloro, cualquier sitio, o varios sitios a la vez incluso. Por eso le llaman C, porque sigue la secuencia A, B, C, o le llaman A, como si fuera una mezcla de la A con la B. Lo cierto es que la gastritis crónica tiene un factor genético. Las personas que tienen grupo sanguíneo A, por ejemplo, que siempre son pocos comparativo con otros grupos, tienen de nacimiento tendencia a ser gastritis crónica. Dependiendo de lo que comamos, también podemos tener gastritis si comemos sustancias muy irritantes, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Si tengo mucha secreción ácida en el estómago, también puedo tener gastritis crónica. Si tengo úlcera péptica, con mayor razón tengo gastritis crónica. Y si me han sacado una parte del estómago por alguna enfermedad, el estómago que queda tendrá gastritis crónica de por vida. Este es un esquema. La zona oscura es la zona enferma. La de tipo inmunológica afecta fondo y cuerpo. Miren que el antro y píloro están normales. Esta es la tipo A. La forma infecciosa afecta antro y píloro y no afecta ni fondo ni cuerpo. Por eso el terreno está en otro sitio. Causada por bacterias, el Helicobacter pylori. Y la de reflujo, como ven, está en cualquier sitio. Fondo, cuerpo, antro, en todos puede estar a la vez. Y es por reflujo. El Helicobacter pylori, que ya conocen ustedes, aquí está su esquema con los flagelos en un polo, y acá en las biopsias, como suele verse, ¿no? Chiquitito en el moco que reviste la mucosa. Lo malo de la gastritis es que si ustedes no la curan, no la tratan a tiempo y tienen su gastritis por años o décadas, esto puede llevar a una metaplasia y atrofia, esto puede llevar a una displasia y esto puede llevar a un cáncer. El tiempo de aquí hasta el otro extremo puede ser variable, pero siempre es de entre 20 años o más. Así que el consejo siempre es: no tengan gastritis, cúrense a tiempo, no dejen que la secuencia avance, porque algunos pacientes van a llegar a hacer la secuencia. No todos, de hecho pocos, pero existe la posibilidad. Esta gastritis crónica puede ser superficial, atrófica o una verdadera atrofia. Esta es gastritis crónica atrófica, esta es atrofia gástrica. O sea, con el paso del tiempo se van perdiendo las glándulas. En la gastritis crónica superficial hay mucha inflamación, pero ya no son polimorfos nucleares, son linfocitos y células plasmáticas. En la crónica atrófica, además de eso, lo que hay es metaplasia y empiezan a desaparecer las glándulas y los pliegues. Y cuando eso ocurre,
su estado siguiente es que ya desaparecieron todas las glándulas, son glándulas muy chiquitas en todo caso, y la mucosa se ve lisa, sin pliegues, y siempre con metaplasia. Y eso es malo, cuando no hay ácido en la atrofia gástrica, hay más posibilidad de cáncer. Acá tenemos otros problemas gástricos. Las varices gástricas ya las estudiamos en varices esofágicas, ya nos voy a tocar el tema. Y una entidad bien interesante que es gastropatía hipertrófica. Su nombre lo dice, hipertrófica. O sea, algo se agranda. Y ese algo es esto. Mire, este es un estómago en el que los pliegues se ven gruesos, muy muchos, y algunos en su momento pensaban que estas cosas eran cáncer, que no podía hacer nada bueno. Y sacaban el estómago completo, como pueden ver. Pero no era cáncer. Era o la enfermedad de Menetrier o el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Qué es eso? Vamos a verlo mejor en las figuras. Esa pared gruesa del estómago que han visto, aquí está la muscularis mucosae, es de aquí hasta arriba, ¿no es cierto? Y acá también está la muscularis mucosae de para arriba, todo. Este esquema de la izquierda, como ven ahí, men significa de Menetrier, y acá está la ZE Zollinger-Ellison. Es un esquema para ver las diferencias. Miren, la glándula gástrica normalmente tiene desde la flecha para abajo. La glándula que produce ácido es de la flecha para abajo. Desde aquí para abajo. Esta zona donde está la flecha se llama cuello de glándula. Y después de del cuello de glándula hacia arriba hay una zona pequeña que se llama foviola. O sea, sería de donde está el puntero hasta aquí. De donde está el puntero hasta aquí. De donde está el puntero hasta la flecha. ¿Ya? En otras palabras, la mucosa gástrica debería terminar a esta altura, donde estoy pasando el puntero. ¿Por qué está mucho más grande? ¿Qué cosa ha crecido? Eso se llama foveola. Esta porción que va entre el cuello y donde termina la glándula se llama foveola. La foviola ha crecido un montón de veces más y es lo que da origen a que los pliegues sean gruesos. La figura es distinta en el síndrome de Zollinger-Ellison. El cuello está acá arriba, pero la foviola se mantiene del grosor normal. ¿Qué es lo que creció entonces? Esto. La glándula productora de ácido creció montones de veces. Y estas glándulas producen ácido. Es obvio que estas glándulas van a producir menos ácido que estas toditas otras de acá, ¿no es cierto? Acá habrá mucha más acidez. En el síndrome de Zollinger-Ellison siempre hay hipercloridria, demasiado ácido clorhídrico. Esa es la razón por la cual en el síndrome de Zollinger-Ellison el paciente siempre tiene úlcera péptica que no cura, le da y regresa, le da y regresa, porque tiene mucha acidez, gracias a que tiene un tumor. Esta es la explicación del Zollinger-Ellison. La úlcera que no cura es porque hay un tumor en el cuerpo, usualmente en el páncreas, que produce gastrina, eso se llama gastrinoma. La gastrina estimula las glándulas gástricas para que crezcan y produzcan más ácido, y el ácido da úlcera, causa la úlcera. Entonces, cuando tengan un paciente con úlcera péptica que no cura, cura y recae, piensen que tiene un tumor en alguna parte, y ese debe ser un síndrome en general de Zollinger-Ellison. Y como dice acá, histológicamente lo que creció es la glándula, y en Menetrier lo que creció, ¿qué cosa es? La foviola, nada más. ¿Ya? Ahí el cuadrito. Foviola grande en Menetrier, glándula productora de ácido grande en Zollinger-Ellison. La úlcera péptica es otra enfermedad y la definimos hace un ratito, así. Más allá de la muscular mucosae, es una úlcera péptica. ¿Dónde puedo tener úlcera péptica? En estómago, en duodeno, en esodistal o en el divertículo de Meckel, que se encuentra en el intestino delgado, a 20 o 30 centímetros de la válvula ileocecal, bien lejos. ¿Cómo es posible tener una úlcera péptica? La razón importante para que haya úlcera es que tiene que haber ácido. ¿El estómago tiene ácido? Claro, ahí se forma. ¿El duodeno tiene ácido? Claro, el que va del estómago al duodeno.
El esófago tiene ácido, por supuesto, el que regresa del estómago hacia el esófago. ¿Y por qué en el de Meckel? Porque en el divertículo de Meckel va a haber heterotopía, va a haber mucosa gástrica en el divertículo. Y si hay mucosa gástrica hay ácido, y si hay ácido puede haber úlcera. Esta enfermedad afecta a mayores de 40 años. La úlcera duodenal siempre es más frecuente que la úlcera gástrica. Y siempre las úlceras son más frecuentes en varones que en mujeres. La duodenal, una mujer y 3 varones. La gástrica, una mujer, 2 varones. Siempre hay más úlcera en hombres que en mujeres, por alguna razón. La etiología. Bueno, aparte de lo que veremos a continuación, las personas que tenemos grupo sanguíneo O sea, grupo sanguíneo cero en realidad se llama, tenemos base genética para ser úlcera péptica, ya desde que nacimos. Hay ingesta de fármacos por alguna enfermedad, como corticoides o antiinflamatorios no esteroides, también. Si tenemos alguna inflamación, por ejemplo, por Helicobacter pylori. Si tenemos el famoso gastrinoma que les dije hace un rato. Si tenemos mucho estrés, por ejemplo, los estudiantes de medicina, los médicos. Si tenemos una dieta bastante inadecuada, también. Porque al final, la patogenia me dice que en condiciones normales hay un equilibrio entre los factores agresores, el ácido, y los factores protectores. Cuando se pierde este equilibrio a favor de los agresores, voy a tener úlcera péptica. Y a esto se refiere este cuadrito. Tengo factores agresores y factores defensivos. Los defensivos tenemos varios: el moco de superficie, la secreción de bicarbonato, la irrigación sanguínea, el transporte de membrana en la superficie apical, la regeneración del epitelio y algunos prostaglandinas. Y como factores agresores siempre va a estar el ácido y las enzimas pépticas, la pepsina, que se usa para degradar los alimentos, y el ácido también. Miren que la flecha del daño acá es un poco corta, ¿no? Pero ¿qué pasa eso en condiciones normales, a equilibrio? ¿Qué pasa en condiciones de daño? En donde los factores agresores o se incrementan o las defensas, miren, disminuyen, o ambas cosas a la vez. Cuando eso ocurre, voy a tener úlcera. La úlcera, es el estómago, tiene una ubicación clásica. Suele estar entre la curvatura menor, entre cuerpo y antro. Esa zona se llama incisura angular y en anatomía la han estudiado. Si está en el duodeno, la úlcera está en la primera porción, que es el bulbo duodenal, pero no en cualquier sitio, está en la pared anterior. El tamaño de la úlcera suele ser menor de 2 centímetros. Puede ser mayor, pero lo frecuente es que sea menor de 2 centímetros. La forma de la úlcera es redonda u oval o redonda, y los pliegues suelen llegar hasta el borde de la úlcera. El fondo de la úlcera puede ser liso, y a veces hasta se ve el vaso que sangra. La profundidad varía, puede ser úlcera superficial, o sea, de su mucosa nada más, o puede perforar incluso toda la pared. La úlcera siempre tiene 4 capas, de arriba a abajo, de adentro a afuera. La primera capa es necrosis, la segunda es inflamación aguda, o sea, polimorfonucleares. La tercera es tejido de granulación, o sea, tejido conectivo con vasos sanguíneos. Y se le suman linfocitos y células plasmáticas. Y la última capa es la capa de fibrosis. Estas son las 4 capas que vamos a repetir más adelante. Este es un estómago abierto. Aquí está la curvatura menor. Esta de acá afuera es la mayor, perdón, en ambos lados. Menor, mayor, como si fuera un libro abierto. Esto de acá es cuerpo, esto de acá es antro. Entre cuerpo y antro, y en la curvatura menor, ahí está la ubicación clásica de la úlcera péptica. En el duodeno se dice que está en el bulbo duodenal, en la pared anterior. En todos los casos, esta úlcera péptica
histológicamente tiene siempre borde, un borde aquí, otro borde acá, y un piso o fondo. Y cuando estudiamos estas capas de la úlcera decimos que la primera capa, perdón, esta de aquí que estoy mostrando, es la capa de necrosis. La segunda, la azulita, es la capa de inflamación aguda. La tercera, la más rojita, es la capa de tejido de granulación con linfocitos y células plasmáticas. Y la rosada más bajita es la última, la cuarta capa, la capa de fibrosis. En ese orden son las capas de la úlcera péptica, que pueden ser pregunta de examen en teoría o en práctica. Miren, necrosis arriba, inflamación inespecífica aguda, o sea, polimorfonucleares, tejido de granulación, que son vasos sanguíneos más linfocitos y células plasmáticas, y cierra la fibrosis o esclerosis. Acá, necrosis, inflamación aguda, tejido de granulación y fibrosis afuera. Siempre lo mismo. El estómago tiene neoplasias también, benignas, malignas, epiteliales, mesenquimales. Ya les dije, las mesenquimales no las vamos a tocar. ¿Ya? Y en este esquema, las epiteliales benignas, que son los pólipos, los tocaremos en colon, porque en colon es el lugar más frecuente de pólipos, y allí hay un cuadrito bien bonito que vamos a analizar, ¿ya? Así que lo dejamos en stand-by. Las mesenquimales no se toman ahorita. La maligna del estómago epitelial es el cáncer gástrico, y ustedes van a hacer un seminario de eso, por lo tanto, yo no lo voy a tocar tampoco, ¿no? Esto es tema de seminario. Ustedes lo van a desarrollar con su profesor. Entonces eso me permite pasar a la patología del intestino delgado. Casi 6 metros de intestino, un poco más a veces. Y puede haber varios problemas congénitos. La atresia, ya saben qué es eso. La estenosis, ya saben qué es eso. La duplicación, que es fácil de entender, es la luz intestinal es única, y en este caso se parte en dos, focalmente, por supuesto. La mala rotación, bueno, el intestino está girando embriológicamente en diferentes direcciones, eso lo saben también. La heterotopía, que es algo que había en el esófago, también puede haber en intestino delgado, es decir, encontrar tejido raro en el intestino delgado. En este caso, lo más frecuente es tener tejido pancreático metido en el intestino delgado. Ya saben lo que es un divertículo, y aquí viene el famoso divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel se encuentra a 20 o 30 centímetros de la válvula ileocecal, o sea, al final, en el ilion distal. Y es un remanente embriológico de este conducto ónfalo-mesentérico. Ónfalo significa ombligo, va del ombligo, o sea, del cordón umbilical, ¿no? a la raíz del mesenterio en la vida fetal. En 2% de personas, de nacidos vivos, persiste este divertículo. Por eso el divertículo es una persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Ya dijimos esto. Todo divertículo tiene las 4 capas. Tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿ya? O sea, las capas usuales. Y aquí está la gracia final. Es frecuente que haya heterotopía, es decir, mucosa gástrica en el intestino delgado o pancreática, o ambas. Y si tengo ambas, tengo úlcera péptica de todas maneras. Fotos. Este es un intestino delgado del grosor normal y de pronto se encogió el grosor. ¿Cómo se llama eso? Estenosis. Hay luz, pero es pequeñita. Pero luego avanza y de pronto se pierde. Ya no hay luz, ya no hay conexión con este otro pedazo. Eso se llama atresia. ¿Okay? Estenosis y atresia combinadas. Acá solamente hay atresia, ¿ve? El intestino viene y ya no hay intestino y acá reaparece. Esto se llama atresia. Por supuesto hay que operar al paciente porque el intestino no deja pasar el contenido de un lado al otro. Está cerrado. La luz venía por acá
del intestino, y en este nivel se parte en una rama por aquí y en otra rama por acá. Eso se llama duplicación intestinal y es siempre un problema porque la luz es más chiquita y ahí se atora todo. Hay que sacarlo. El cirujano lo retira. Las asas intestinales, cuando se tuercen sobre su eje y comprimen el ingreso de sangre y la salida también de sangre, eso se llama vólvulo. Vólvulo, como se volteó, ¿no? Vólvulo. Como no llega sangre, estas asas intestinales se mueren de un infarto isquémico y hay que operar y sacar esas asas. Acá está el famoso divertículo de Meckel, persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, que va del ombligo, esa es la pared abdominal, del ombligo hacia la raíz del mesenterio. A veces se nos queda ahí un cordón fibroso, a veces además hay un ombligo un poco más profundo de lo normal. Otras, el cordón fibroso es largo. Otras, hay una comunicación directa entre el ombligo y el intestino, o sea, por el ombligo puede salir contenido intestinal, hay que operar. Y otras también se forma un quiste. Sea como sea, este divertículo es el remanente del conducto ónfalo-mesentérico, el que viene del ombligo, del cordón umbilical. Acá lo tenemos, por ejemplo. Lo usual es que adentro de la mucosa de este divertículo haya mucosa gástrica y mucosa pancreática. Por lo tanto, hay que operar y sacar el divertículo con todo. El intestino sufre infarto, como cualquier órgano al que se le quite la irrigación. El término infarto nos recuerda mucho al infarto del miocardio, pero hay que recordar que también cualquier órgano puede sufrir infarto. ¿Cuál es la etiopatogenia? Ustedes la conocen perfectamente bien. La trombosis, la embolia o el choque, el shock. Y todo eso lo estudiaron en el ciclo anterior. No lo voy a repetir. Existen otros factores asociados, como la inflamación de arterias, la arteriosclerosis que ya estudiaron en el ciclo pasado también, el daño valvular cardíaco, el vólvulo que acabamos de estudiar, la intususcepción y la incarceración que veremos más adelante, y las bridas también veremos más adelante, ¿ya? En una foto, en un esquema. Si el infarto intestinal ocurre en el territorio de la arteria mesentérica superior, es decir, yeyuno ilion, ciego, colon ascendente y parte derecha del colon transverso, eso es el infarto en la mitad de los casos, y eso se suele deber a arteriosclerosis. Cuando el infarto del intestino ocurre en el territorio de la mesentérica inferior, es decir, la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, cuando es en ese territorio es un cuarto de casos, y eso es usualmente por trombosis. Y cuando tengo un daño difuso en cualquier territorio o mezcla de ambos territorios, y ese es un cuarto de casos también, la causa suele ser el shock o choque o hipoperfusión, como quieran llamar. Esto de acá vamos a verlo más adelante. Miren, el color rojo violáceo con zonas de color negro está diciendo de que el intestino está no solo muerto, sino además está con hemorragia masiva. Este de acá está de color absolutamente negro y distendido. Hay sobrecrecimiento bacteriano dentro porque el tejido está muerto. Cuando el infarto afecta solo la mucosa se llama infarto mucoso. Cuando afecta esta submucosa le decimos que es un infarto mural. Y cuando afecta toda la pared es transmural. Aquí ustedes ven, en esta mitad izquierda de la foto, ven la mucosa, ven la submucosa, ven la muscular y ven la serosa. Y en esta zona, miren, ya no se puede diferenciar la mucosa de la submucosa. Está todo destruido, necrótico. Y en este de acá, peor todavía, ¿no? Entonces cualquiera de los campos se puede ver de cualquiera de estas maneras, o una combinación. Ven, este era el esquemita que les decía. La herniación o incarceración significa que, ¿ven?
una víscera o parte de una víscera se sale parcial o total a través de un agujero en un punto débil en la pared que lo contiene. Entonces, al inicio hay una hernia y sale un pedazo de intestino. Uno puede empujar desde afuera y hacer regresar el intestino a su sitio. Eso es usual. Pero llega un momento en que ya el órgano sale, la hernia sale y no regresa y se queda encarcelada. Eso es lo que se llama incarceración, que lo vieron por acá, miren, a ver. Acá, incarceración. La palabra incarceración no tiene nada que ver con cáncer, ¿ya? Por si acaso. Es encarcelamiento, en otras palabras, ¿ya? Tenemos la incarcelación, las adherencias entre un asa y otra, la intususcepción, que también la mencionamos en ese cuadro anterior, en el texto anterior, es cuando un segmento intestinal se introduce en la luz de un segmento intestinal adyacente. Algo así como una manga de camisa remangada, algo así. Y causa obstrucción, generalmente. El vólvulo, ya lo vimos hace un rato, en foto todavía, más bonito que acá. A ver, ¿quién de ustedes no ha tenido la mala suerte de comer alguna comida y que le dé un cuadro clásico de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal? ¿Ya? Esas son enterocolitis infecciosas. Entero, intestino delgado. Colitis, intestino grueso. Se comieron una comida contaminada donde la tía veneno, o en la casa mismo, que a veces la guardan muchos días en la refrigeradora, y se comen montones de bacterias. Ya, problema serio. Felizmente es más o menos fácil de tratar, porque las bacterias mueren con antibióticos, ¿no es cierto? Estas enterocolitis pueden ser bacterianas, virales, parasitarias o micóticas, como todas las infecciones que ustedes han estudiado. Y todo este chamullo de palabras que ven es más fácil de ver acá. Si ustedes se comen bacterias que no invaden, es decir, que no se van a meter a la pared de su intestino, esas bacterias suelen producir una toxina que paraliza la adenilciclasa de la membrana celular de la pared abdominal y hace que salga líquido de la pared hacia la luz intestinal. Sale un montón de líquido. Por eso tenemos las famosas diarreas acuosas, como agua, líquidas, que ya ese es un tipo especial de diarrea. Pero si ustedes se comen comida contaminada con bacterias que sí invaden tejidos, miren lo que va a pasar. Las bacterias se van a meter a la pared intestinal. Acá no, acá sí. Van a causar erosiones, úlceras. Y si hacen eso, va a salir sangre. Acá salía solo agua. Acá sale sangre, sale moco. Y tengo una diarrea con moco y sangre. La famosa diarrea disentérica. Y también eso le va a decir al clínico que es un tipo particular de germen, el causante. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las no invasivas, por estafilococo dorado, vibrio cólera, que es el clásico, o Escherichia coli enterotoxigénica. Estas producen la toxina dicha para la adenilciclasa, sale líquidos, diarrea acuosa. Si invade, que esa era la parte derecha de la figura, tenemos Escherichia coli enteropatógena, que causa lo mismo, pero además hay erosión, úlcera y diarrea disentérica. Y también hay bacterias que causan granulomas. Clásicamente la Mycobacterium tuberculosis, causa granulomas y úlceras transversales en el intestino. A diferencia de la salmonela, que causa la tifoidea, que causa úlceras longitudinales. Esto ya lo vimos. Las virales, las micóticas o las parasitarias, muchas de ellas ustedes ya las estudiaron. Porque son parásitos, por ejemplo. Y hay tantos parásitos en el Perú, sin ofender a nadie del gobierno, que me pasaría el día, la vida, hablando de todas las infecciones parasitarias y nunca terminaría, ¿ya? Así que solo las menciono: virales, micóticas, parasitarias, ¿ya? Algunas fotitos para recordar: mucosa del duodeno, y estas cosas que están aquí como lágrimas, ya saben, son
las famosas giardias. Giardia lamblia, que es un parásito que causa diarrea. Mucosa duodenal, ya que están las giardias amontonaditas formando una capa que impiden la absorción y la comida pasa como tal sin absorberse. Claro, ellas se la comen de pasadita, ¿no? Tenemos gusanitos chiquitos, los oxiuros o enterobios vermiculares también. Esta es la foto de la giardia, por cierto. O tenemos gusanos largos, grandes, como los ascaris lumbricoides, que pueden ser uno o puedo tener cientos de ascaris, incluso ocluyendo la luz intestinal. Existe también un síndrome de mala absorción, es decir, personas que tienen dificultad en procesar algún tipo de alimento. Es muy frecuente con la leche, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Tienes ese problema, toma leche con lactosa y está yendo al baño en pocos minutos, ¿no? Aparte de un dolor, cólico y todo eso. Pero bueno, el síndrome de malabsorción más clásico se llama enfermedad celíaca, espruno tropical, espru celíaco o enteropatía sensible al gluten, que es el mejor nombre en realidad. La patogenia es muy simple, dice que es una reacción de hipersensibilidad, es decir, es una enfermedad autoinmune. El gluten del trigo, la gliadina, desencadena una respuesta inmunológica que va dirigida a la gliadina en realidad, pero si el paciente sigue consumiendo esta proteína en el trigo, cebada, centeno, los anticuerpos que uno forma van a atacar a la gliadina y en el camino destruyen de pasadita a las microvellosidades intestinales nuestras. Por eso encuentro esto. No hay microvellosidades a simple vista. O sea, no hay microvellosidades. A la histología tampoco hay microvellosidades. Y eso trae como consecuencia que el paciente no pueda absorber los alimentos. Porque recuerden, los alimentos se absorben en los enterocitos absortivos, que tienen sus microvellosidades. Y al no tenerlas, no hay cómo absorberlo. Y la comida pasa prácticamente sin ser utilizada. Además, hay una inflamación crónica clásica, linfocitos y células plasmáticas por todos sitios, porque son las que causan la respuesta inmunológica. Los linfocitos se meten hasta el epitelio y dañan a las células con una degeneración vascular. Y en suero, en sangre, yo puedo encontrar anticuerpos, pues es una enfermedad autoinmune. Se producen anticuerpos contra la gliadina y los pueden detectar, los puedo dosar. Este señor, miren sus muslos, sus piernas, es huesito y piel nada más. Está con el abdomen lleno de líquido, no es gordura, es ascitis, es un derrame peritoneal. Sus brazos muy delgados y es un ejemplo de mala absorción. Miren, estas son las heces clásicas de un paciente con mala absorción. Son heces voluminosas, o sea, en gran cantidad. Son heces no formadas, es decir, no se forma las heces como usualmente ocurre en la mayoría de personas. El color es verde amarillento, como ustedes ven, porque está lleno de grasa. Y como grasa que flota en el agua del baño. Y el olor es, bueno, bastante desagradable, pero a veces hay que olerlo porque tenemos pacientes y la próxima vez uno lo detecta mejor. Pero bueno, son cosas de médicos, ¿no? Que nos pasa y tenemos que hacer. La vista macroscópica de los pliegues intestinales con una lupa me permite ver esto, pero en el paciente con SPRU veo todo aplanado. Miren la diferencia, es marcada. Y al microscopio con mayor razón. Yo debo ver vellosidades largas y en el borde libre donde estoy mostrando debo ver una línea de microvellosidades. Pero miren cómo se ve en el paciente. Acá tenía 1, 2, 3, 4 vellosidades. Acá tengo una sola ancha. Se han unido. Eso se llama fusión de vellosidades. Acá eran largas y acá son cortas. Eso se llama acortamiento de vellosidades. Ya van 2. Fusión de vellosidades
acortamiento de vellosidades. Y luego, miren, hay un montón de linfocitos, el infiltrado linfocitario. Y si miran, bueno, aquí no se ve muy bien, también hay linfocitos intraepiteliales. Y si miran con más detalle en el borde libre, ya no se ve este rodete, este reborde brillante rojizo de las microvellosidades, porque acá desaparecen prácticamente. Ahí están los criterios de la enfermedad celíaca. Esta otra enfermedad de malabsorción, la enfermedad de Whipple, no la tocamos por la razón simple de que acá en Perú prácticamente no se ha descrito. Uno que otro caso de pacientes que vienen de otros países. O sea, no es propia de nosotros, no la tocamos, no le complicamos la vida, ¿ya? Está ahí para que la lean si quieren, pero no va a venir al examen y simplemente la paso por cuestión de tiempo. A ver, ¿el intestino delgado tiene neoplasias? Claro que tiene, claro que tiene. Y igual que en los otros segmentos, las hay benignas y las hay malignas. Y dentro de cada uno grupo de benigno o maligno pueden ser epiteliales o mesenquimales. Hay otros grupos, ¿ah? Por ejemplo acá, miren, aparece otro grupo ya, los neoplasias linfoides. También hay neoplasias de melanocitos, hay montones de neoplasias, pero para ustedes tenemos que decirle todo más sencillo o más de pregrado, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes que ocurren en el intestino delgado es que las neoplasias en estómago, en colon, que tienen glándulas, la neoplasia maligna más frecuente es esta de acá, en estómago y colon, ¿no? Pero en el delgado, a pesar de tener 6 metros de glándulas, esta neoplasia es muy rara. Hasta ahora no se sabe por qué. Y a cambio, la neoplasia epitelial más frecuente del intestino delgado va a ser el tumor carcinoide. ¿Qué cosa es eso? Un tumor carcinoide es una neoplasia maligna en realidad de células neuroendocrinas. Miren la diferencia. ¿Ya? Neoplasia de células neuroendocrinas. La ubicación más frecuente está en el íleon terminal, o sea, intestino delgado. Pero también es la primera neoplasia en el apéndice secal. Macroscópicamente se ve como áreas redondeadas, como nódulos, y son nódulos de color amarillo. Histológicamente son células bien chiquitas, lo cual es un poco raro para ustedes. Ustedes están acostumbrados a que cuando ven un cáncer son células grandes, pleomórficas, ¿no? Acá no, son células chiquitas, monomorfas, todas igualitas. Vamos a verlas luego, ¿ya? Y tienen varios patrones, formando islas, formando cordones o trabéculas, formando bandas, etc. Ya, eso no se lo voy a preguntar, pero esto de acá sí, o sea, pequeñas y monomorfas. Como son neuroendocrinas, suelen tener una producción hormonal, una sola, o producen hormona adrenocorticotropa, o producen gastrina, insulina, calcitonina, péptido intestinal vasoactivo, colecistoquinina, sabe Dios, cualquiera, pero solo una, porque son malignas y producen una sola lesión, son clonales, monoclonales, ¿no? Acá ven la masa amarillenta, en panorámico se ven las células así chiquitas y a mayor aumento, miren, si ustedes lo miran así, parecerían linfocitos, ¿no? Todas chiquitas, todas pequeñitas, todas redonditas. Inocentes parecen, ¿no? Como algunas personas, ¿no? Y son más malos que Hitler, ¿no? Estas células son bien agresivas, a pesar de que no tienen pleomorfismo, hipercromasia, no tienen a veces ni siquiera muchas mitosis, nada, pero son malísimas. Yo siempre le digo que en forma de broma, ¿no? Parece, ¿cómo es el dicho? De las aguas mansas me libre Dios, que de las bravas me libro yo, ¿no? Tengan cuidado, esas que tienen cara que no matan una mosca, esas personas son peores a veces que los que de verdad hacen cosas agresivas. Bueno, pero bueno. Ok, vayamos al apéndice. El apéndice es, como ustedes saben, un remanente embriológico, no se sabe bien su función, y bueno, pues está ahí. A mí, de hecho, ya me lo sacaron, ¿no? Hace varios años. La enfermedad apendicular más frecuente, desde el punto de vista inflamatorio, es la apendicitis aguda.
Miren que digo apendicitis aguda, no existe apendicitis crónica, ¿ya? No existe, porque antes de que eso ocurra, el apéndice ya se rompió. Es muy chiquito, la pared es muy delgada. La etiología dice que es por obstrucción, y la obstrucción puede ser por un montón de cosas. Por un pedazo de heces endurecidas, por un cálculo, una piedrita que se comieron en su arroz de repente, o sabe Dios, por un hiperlinfoide, o sea, le da una gripe, le da una virosis al niño, hace una respuesta de folículos linfoides difusa en todo el cuerpo, entre ellos en el apéndice, cierra la luz del apéndice y comienza la inflamación. También por parásitos. La patogenia dice que la obstrucción causa isquemia, y la isquemia lleva a la úlcera, y la úlcera a que las bacterias invadan. Y bueno, comienza la respuesta del cuerpo, la inflamación. El apéndice se ve edematoso, turgente, rojizo, congestivo, edematoso. Entonces todo esto hace que salga fibrina, fibrinógeno del vaso, y se convierte en fibrina, y la pared se engruesa un poco, pero es de consistencia blanda porque suele haber necrosis, que puede hasta perforar el apéndice. Y este es el criterio importante para el diagnóstico, ¿eh? Tiene que haber nucleares en la capa muscular. Acá está el apéndice, miren los vasos, bien congestivos, la pared edematosa, la fibrina que se deposita en la superficie, y el color aquí más oscuro, ¿no? La congestión de toda la pared. Cuando se mira la lámina, uno ve acá la muscularis mucosae, la mucosa, la submucosa, y el criterio tiene que estar acá, en la capa muscular. ¿Qué cosa tiene que haber en la capa muscular? Polimorfonucleares. Ese es el criterio. Si el polimorfo está acá arriba, si está aquí en la submucosa no vale, tiene que estar acá. Por una razón, en el apéndice siempre hay heces adentro. Entonces es frecuente haber inflamación en estas capas, pero nunca en esta. Cuando hay acá, eso es apendicitis aguda. Polimorfonucleares en la capa muscular propia. Otra enfermedad menos frecuente es el mucocele. Muco significa moco, cele significa cavidad, quiste. Es decir, es moco que está dentro de la luz del apéndice, formando un quiste. Se ubica más frecuentemente en el tercio distal, y cuando uno corta, acá está, miren, acá está el apéndice y acá está su dilatación. Uno corta esto y sale un montón de moco. Eso es todo, no hay más. El tercer hallazgo es el tumor carcinoide, que ya lo estudiamos en el intestino delgado, y que acá en el apéndice también es la primera neoplasia apendicular. ¿Ya? Pregunta de examen. Tumor carcinoide es la primera neoplasia en apéndice y en intestino delgado. Y al igual que en intestino delgado, el adenocarcinoma en el apéndice es muy raro. Muy, muy raro. Bien, llegamos aquí. Ya, voy a dejarlos en este momento porque justo en este punto dejamos al otro grupo también. Así que en el siguiente miércoles estamos retomando la clase exactamente en este punto, en patología del intestino grueso, ¿ya? Son las 5:44, les dejo 10 minutos para que caminen, estiren las piernas y reposen un poco, ¿ya? Voy a tomar la asistencia de la lista que tengo acá, ¿ya? Tengo 69 estudiantes, aparentemente eran 77. Yo les tomo fotos siempre a la asistencia y las paso luego, ¿ya? Así que tranquilos nomás, si han venido, no hay problema, ¿ya? Yo sé que algunos tienen problemas también de conexión, así que suelo considerar también eso. Bien, me despido, jóvenes, ¿ya? Les voy a escribir acá hasta el miércoles. ¿Ya? Cuídense mucho, ha sido un gustazo darles esta clase de esta otra manera nueva, ¿ya? Ahí está la doctora Pérez, Zulca, Tineo, Torres, Sotomayor. Abrazote, ponen su carita feliz, me da mucho gusto. Miren, el doctor Sáenz también. Miren, estoy grabando la clase y ahorita, doctora Rubio, qué gusto saber de usted. Doctor Sáenz, doctora Valenzuela. Gracias por los corazones, gracias.
Esta grabación la voy a cortar en este momento. Ah, Rodolfo Ortiz quiere hablar. Ortiz, a ver, tiene un minuto. Ortiz se desmayó. Ya, ok. Cortamos, cortamos la grabación. Ahí lo ven. Detengo la grabación.